Bueno, primero buenas tardes, un placer estar acá. Agradecer a la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina por la invitación, a la Flaxo, a la EBER por el apoyo de siempre, que es fundamental. Estas instancias implican un montón de recursos que sin tenerlos sería dificultoso generar estos ámbitos que son muy ricos. La síntesis, dicen mis compañeros que no es lo mío, porque yo me extiendo bastante, así que voy a apelar a ver si logro ser conciso. Siempre quedan temas afuera. Nosotros venimos trabajando con Victoria y con los sindicatos acá, los compañeros, hace 3 años, cosa que nos causó una gran alegría. Esto impulsado por la compañera Victoria y Alejandra Esponda, que también está acá, grandes compañeras, que siempre digo son máquinas de trabajar, no paran nunca, 12 meses al año trabajando. Así que agradecerles a todos la invitación y estar acá en representación del Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay, movimiento único del Uruguay sindical. Y este movimiento sindical único entendió que necesitaba tener compañías y compañeros expresamente para tratar lo que es la tercerización laboral. Es así que en el Congreso, máximo órgano del CNT, se resuelve ya hace unos años crear una comisión de trabajo tercerizado para tratar esta problemática. Ese mismo Congreso resolvió un no claro a las tercerizaciones. Es una relación laboral que nosotros no acompañamos. Consideramos que la tercerización laboral, salvo excepciones, es una relación que no está buena para el colectivo. Pero bueno, esa es nuestra concepción, la realidad es la que tenemos. Nosotros, ustedes sabrán, en el 2005 hubo un cambio de signo político, veníamos de gobiernos neoliberales, con una política obviamente en defensa del capital y de los grandes intereses y en contra de los trabajadores, por lo cual se generó un punto de inflexión histórico en Uruguay, y a partir de 2005 se generan leyes muy importantes en la agenda de derechos para los trabajadores y a nivel social. Entre eso, yo escuchaba a los compañeros, restablecimos la negociación colectiva que en principio se había restaurado en el primer gobierno democrático de Sanguinetti, el gobierno liberal, pero bueno, que intentó por lo menos restablecer ciertas cosas, pero termina su gobierno y el gobierno de Luis Alberto de la Calle viene con toda la receta de los 90 y lo primero que hace es disolver la negociación colectiva. Eso generó un retroceso. La negociación colectiva era histórica en Uruguay, tuvo muchos años hasta que cayó hasta que ingresó el proceso cívico-militar, y eso generó una brecha muy grande a nivel de los trabajadores. El hecho es que en el 2005 restauramos, empezamos a organizar de nuevo a los trabajadores para esos consejos de salarios, y empezamos a hacer un diagnóstico de la realidad. Ahí visualizamos que tenemos un proceso de tercerización muy complicado a nivel estatal, lo cual en Uruguay no es un tema menor porque es un país, una sociedad con una tradición estatista muy importante. Nosotros pasamos por un proceso, nosotros en el encuentro anterior hablamos sobre eso, no lo voy a extender hoy, pero el proceso ballista fue un proceso de una agenda de derechos muy importante, no solamente en Uruguay, sino a nivel mundial. Y el Estado marcó una presencia muy importante en nuestro país. Obviamente los gobiernos neoliberales después empezaron a trabajar en forma contraria a ese proceso, pero bueno, nuestra Constitución está basada en una agenda también de derechos donde el Estado es muy presente. El hecho es que hoy Uruguay tiene un aparato paraestatal y el Estado propiamente dicho. Hoy tenemos miles de trabajadores dentro del Estado en puestos permanentes, pero esta tercerización se utiliza como una forma de precarización laboral, ¿no? Hoy decía Dor, la representante, tener 2 trabajadores en el mismo lugar con salarios diferentes, salario y condiciones. En Uruguay, los derechos de los trabajadores estatales, yo quiero aclarar en el sentido amplio, no solamente me refiero a la administración central, sino nosotros hablamos del Estado en el conjunto. Si todos los organismos públicos, nosotros tenemos empresas públicas, como es la luz, el agua, la telefonía, internet, que son públicas, y después organismos de la administración central, los ministerios. La realidad es que hoy tenemos en toda esa estructura estatal un trabajador de primera y uno de tercera. No solo con diferencias que son muy importantes, porque además a partir del 2005, con la negociación colectiva, los organismos públicos, los compañeros, por suerte pudieron recuperar mucho del salario perdido en los años anteriores, lo cual aumentó la brecha entre esos compañeros que están bajo el derecho privado, porque hoy en definitiva tenemos 2 trabajadores en el Estado, uno que es público propiamente dicho y uno que está permanente bajo el derecho privado. Ahí las diferencias son sustanciales
a nivel salarial, pero no solamente a nivel salarial, sino de derechos. ¿Ah? Los compañeros del sector público han generado una lista inmensa de derechos, pero en el sector privado no ha pasado eso. Entonces, en esa situación, ¿cómo nos paramos nosotros como movimiento sindical y cómo se para el gobierno? Bueno, nosotros empezamos a analizar y a estudiar con la Comisión de Trabajo Tercerizado, la CTT del CNT, esta situación, y lo primero que pudimos constatar y demostrarle al gobierno es que ellos utilizaban la tercerización, pero que no tenían evaluación de cómo la utilizaban. Es decir, si nosotros hoy le preguntamos al gobierno cuántos trabajadores cumplen tareas tercerizadas dentro del Estado, no saben. ¿En qué condiciones? Tampoco saben. Tampoco tiene una evaluación de desempeño. Porque si nosotros revisamos cómo surge la tercerización y con los argumentos, se suponía, con quienes defienden, por lo menos en Uruguay, la tercerización, decían, bueno, la tercerización va a generar mayor especialización, eso va a generar mayor eficiencia y mejores condiciones para los trabajadores. La realidad es que nosotros demostramos que en el Uruguay eso no se cumple, salvo excepciones que pueden darse en tercerizaciones en cargos que generalmente son técnicos, es decir, de trabajadores muy especializados, y aparte que esa especialización tiene una gran demanda del mercado, por lo cual ese trabajador tiene una posición muy importante a la hora de prácticamente decir, fijar su valor en el mercado. Pero son excepcionales. La realidad es que el grueso de los trabajadores quedaron rehén de ese sistema, que es un sistema netamente de precarización laboral. A partir de eso, el gobierno y algunos actores del gobierno, del Poder Ejecutivo, donde nosotros, la comisión, instalamos mesa de trabajo, dijeron, sí, es verdad, estamos precarizando el trabajo, visualicemos cuáles son los mecanismos para resolverlo. Pero la realidad es que en Uruguay es muy grande el proceso de tercerización, y principalmente en el Estado. Entonces, realmente, si bien esto fue una herencia que tiene el gobierno Frente Amplista, que está desde el 2005, tampoco ha sabido cómo encararlo. Hay que puntualizar que en el primer gobierno de Vázquez se aprueban 3 leyes nuevas sobre tercerización laboral. Una en particular, la primera, la 19.098, que hablaba de cómo contrataban los empresarios con el Estado. Que ahí hablaba sobre sus responsabilidades hacia los trabajadores, pero quedó corta. Entonces, a los pocos meses aprobamos otra, la 18.099, que habla de los derechos de los trabajadores. Y nos seguimos quedando cortos. Entonces, después aprobamos la 18.251, que habla de los procesos de responsabilidad empresarial en los procesos de descentralización. Y nos seguimos quedando cortos. La realidad es que no podemos decir que el gobierno no quiso dar un mensaje de apoyo a los trabajadores, y de hecho la ley que habla de protección de los trabajadores le dio garantía en cuanto a los saberes. Era muy común en Uruguay que las empresas tomaran a los trabajadores, no cumplieran, estiraran ese proceso de no cumplir, de dilatar el conflicto, todo lo que sabemos, y cuando quedaba claro que tenían que pagar, ¿qué hacía la empresa? Desaparecía, ¿no? Y los trabajadores quedaban en Pampa y la Vía, ¿no? Se quedaban sin trabajo, pero nadie se hacía cargo de sus saberes. Esa ley cortó ese tema. Hoy el Estado es el garante. Si terceriza, el Estado siempre va a tener que pagar y paga. Pero en el Estado somos todos, ¿no? En realidad, entonces todos pagamos 2 veces. Le pagamos a una empresa, que de empresa no tiene nada, son una horda de delincuentes que roban al Estado y roban a los trabajadores, pero que los tenemos inmersos en el Estado porque le damos licitaciones, ¿no? En Uruguay, obviamente, la Constitución obliga a licitar, licita, gana, estafa al Estado a los trabajadores y sigue licitando. Este es otro de los grandes factores que nosotros estamos reclamando al gobierno, que es un control mucho más exhaustivo e importante sobre las empresas que cumplen tareas tercerizadas con el Estado. Pero para redondear, ahí tenemos un problema bastante importante, que es la tercerización a nivel estatal, es decir, a nivel de todos los organismos públicos, tanto de los entes autónomos, servicios descentralizados y la administración central. Pero también hemos visualizado que estas leyes que tenemos vigentes le dieron una protección legal importante a la tercerización del sector privado, pero a su vez el gobierno falla en el control. Y ahí tenemos un problema. Si bien la ley le garantiza, entre comillas, ciertos derechos, el Estado no controla a esas empresas del sector privado con la eficiencia que tiene que tener. Ahí visualizamos el rol del Ministerio de Trabajo y las diferentes áreas que tenemos dentro de ese ministerio y que nosotros estamos involucrados, la INAE, la Dirección Nacional del Trabajo, donde nosotros tenemos la negociación colectiva, entonces nosotros participamos, es un ámbito tripartito, empresas, Estado y el movimiento sindical, el PIT-CNT.
Y nosotros visibilizamos que faltan recursos. Entonces nosotros le decimos al gobierno, tienen que destinar más recursos al Ministerio de Trabajo para controlar estas empresas. Ahora, cuando nosotros visualizamos esto, decimos, bueno, está bien, nosotros, el gobierno cumple su rol, que es gobernar, nosotros marcamos lo que entendemos es un error y cuál debería ser el camino. Ahora, mientras nosotros hace poco tuvimos una jornada de trabajo y lo pautamos con el 181 de la OIT, que es el convenio colectivo de la OIT que regula el tema de tercerizaciones, y nosotros a los representantes del Poder Ejecutivo le dijimos, ustedes tendrán que visualizar si este mecanismo es viable en Uruguay en la medida que ustedes, para cumplir con lo que ustedes mismos firmaron y hoy no cumplen, como el convenio 181, que quedó en actas que nosotros denunciamos que no están cumpliendo, no implica seguir aumentando el gasto público, porque por un lado la línea económica del Poder Ejecutivo dice tenemos que reducir el gasto del Estado, ese discurso del gasto más liviano, el Estado más liviano, menos pesado para la sociedad, pero sin embargo, para poder cumplir su función va a tener que aumentar el gasto público, porque hoy los compañeros funcionarios que están al Ministerio claramente dicen que no tienen los recursos necesarios para controlar toda esta maquinaria que se llama tercerización laboral. Ni en el sector privado y mucho menos en el público. Porque aparte del público tiene su mecanismo, tiene sus reglamentaciones, tiene sus leyes que son diferentes. Y hoy convivimos miles de trabajadores bajo el derecho privado con los compañeros que tienen otro derecho, que es el derecho público. Entonces ahí tenemos hasta un problema donde las cátedras en derecho no se ponen de acuerdo. ¿Qué aplicamos? Porque son dos trabajadores en un mismo lugar de trabajo con una jurisprudencia muy diferente. Por lo cual, nosotros desde la Comisión de Trabajo Tercerizado lo que visualizamos, viendo la problemática del sector privado, que no hay garantías de controles. También tenemos algunas falencias, hay que decirlo, pero más que nada el sector privado lo que falla es el control y las sanciones a las empresas cuando no cumplen con los trabajadores. Pero al ver lo que pasa, que es un total descontrol, una desregularización, a pesar de las leyes vigentes, es en el Estado. Nosotros dimos un año y medio de discusión y entendimos que deberíamos tener una nueva ley, por lo cual la Comisión se puso a trabajar y presentó un proyecto de ley, el cual ingresó al Parlamento. Hay que decir que el gobierno, el Frente Amplio, partido que gobierna, no puso objeciones, pero hay una gran tensión a la interna de discutir este proyecto de ley, porque nosotros lo que dijimos, bueno, está bien, se intentó regular la tercerización laboral y no funcionó. Tenemos 3 leyes y no funcionó. Estamos hablando que el Frente Amplio tomó el gobierno en el año 2005, estamos en el año 2017. Por lo tanto, tenemos un problema crónico. Por lo cual nosotros empezamos a discutir, analizamos las leyes vigentes en Latinoamérica, los avances que se habían dado en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, la realidad de Argentina, la realidad de Brasil, y presentamos ese proyecto de ley, que es un proyecto que prohíbe la tercerización de los puestos permanentes. El proyecto de ley presentado por la Comisión de Trabajo Tercerizado solamente permite la tercerización de esas tareas que son solamente eventuales, es decir, que tiene una fecha de comienzo y finalización. Entendemos que la realidad dice que no es viable la tercerización laboral con un buen régimen laboral hacia los trabajadores. Nosotros no visualizamos que eso sea posible. El gobierno tampoco ha generado ámbitos para que eso sea, por lo cual nosotros a partir del año que viene vamos a empezar una gran ofensiva para la discusión de ese proyecto de ley y que se apruebe lo antes posible. Por supuesto sabemos lo ambicioso que es un proyecto que prohíbe la tercerización sabiendo que esta es una herramienta fundamental para el sistema neoliberal y teniendo en cuenta lo que está pasando hoy en Argentina y en Brasil, herramientas que también utilizan para frenar esto. Pero bueno, en definitiva nosotros desde la Comisión nos hemos puesto un objetivo que es obligar al gobierno a discutir esta ley. Parte está cumplida. Esto hace un año y medio en Uruguay discutir tercerización laboral era inviable. Con mucho esfuerzo logramos a nivel sindical y político obligar al gobierno a discutirlo y hemos hecho jornadas. Nosotros tuvimos el placer en abril de generar un encuentro regional donde tuvimos el placer de tener a muchas de las compañeras y compañeros que hoy están acá, del cual salió un documento que tenemos que ponerle mucho trabajo para cumplirlo, pero en ese encuentro entre Argentina, Brasil y Uruguay que pudimos en el CNT sobre tercerización laboral,
tuvimos 2 días, una discusión interna muy buena, de muchos aportes, y una abierta. Y una de las abiertas que tuvimos, en esa abierta invitamos al prosecretario de la Presidencia de la República, un abogado laboralista que durante muchos años trabajó junto a los sindicatos, y bueno, por esas cosas de la vida hoy le toca ser una de las personas más confianza del presidente de la República. Sabiendo que tiene una mirada sensible sobre el tema, lo invitamos a trabajar, y aparte su área, y algunos temas hemos acordado para avanzar. Pero está claro que esto sobrepasa las voluntades personales e incluso de los sectores a nivel político. Esta es una discusión mucho más amplia porque no solamente es en Uruguay, sino a nivel regional. Tenemos una ofensiva bastante grande de las cámaras empresariales cuando visualizan lo que está pasando en Uruguay y en Argentina, ¿no? Nosotros veníamos avanzando bastante bien en la agenda de derechos, pero claro, las cámaras empresariales, ver lo que se está discutiendo en Argentina y Brasil, se afilaron los dientes y están con una lima todos los días y salen. Uno de los representantes más importantes de las cámaras ya salió hace unos 15 días diciendo que bueno, que había que estudiar las reformas que se está discutiendo en Brasil porque no es tan mala, que hay que buscarle que... Bueno, nosotros desde el PCNT salimos claramente llamamos a conferencia de prensa del PCNT y aclaramos que de buena no tenía nada, que no había ámbito de discusión para una reforma laboral, pero por supuesto ellos están haciendo lobby donde pueden y generando, y uno de los lugares donde están haciendo bastante lobby es en la OIT. En la OIT están haciendo bastante lobby las cámaras empresariales uruguayas. Uno de los temas controversiales es el derecho a huelga, que nosotros es un derecho constitucional, que está en la Constitución de la República, y que ellos cuestionan, y que el PCNT se ha parado firme en ese tema. Pero lamentablemente tuvimos algunas señales negativas de gobierno, incluso tenemos la utilización de un decreto del Pachecato. Pacheco Areco fue un presidente elegido, entre comillas, democráticamente, pero que apenas asumió empezó con una arremetida muy dura de represión, muy dura, muy vinculada a los aparatos represivos civiles. En ese momento todavía era un proceso, era la previa al golpe de Estado, los años anteriores, se generó todo, y él tenía un decreto que no se había anulado, pero estaba muerto, ahí nadie lo utilizaba, ni siquiera los gobiernos anteriores se habían animado a utilizarlo, y bueno, y hace unos meses tuvimos un problema porque se sacó ese decreto a luz, y algunos compañeros que estaban haciendo unas movilizaciones, los compañeros incluso del Sutra, que es el sindicato de camioneros, cortando, vinieron y bueno, nos llevaron arrestados. Para nosotros no estamos acostumbrados a esos procesos, fue un golpe bastante grande, generó una tensión muy grande, y bueno, nosotros volvimos a cortar las calles y a ocupar y no se utilizó de nuevo, pero está claro que eso también habla, bueno, de ese aire que hay en la región donde las cámaras empiezan a presionar, el gobierno se siente presionado, y nosotros obviamente en el PIT-CNT tenemos que visualizar este problema. Decía el compañero, ¿no? La discusión hoy, también las discusiones a veces de rol de los movimientos sindicales. Nosotros entendemos que nos está faltando discusión ideológica, capaz que tenemos que analizar por qué también se dan estos procesos de retroceso, ¿no? Que en Uruguay también están latentes, también tenemos un proceso a nivel interno de la sociedad de falta de conformismo, que está bien, nosotros lo tenemos, pero sin una visión crítica a nivel político, ¿no? Nosotros entendemos desde la comisión que estas discusiones, no solamente de proyectos de agenda de derecho para los trabajadores, no solamente podemos quedarnos ahí, sino tenemos que dar a nivel regional qué proyecto queremos de sociedad para generar acuerdos a nivel regional. De tiempo ya creo que estoy ahí. Yo simplemente, primero decirle a los compañeros que es un placer estar acá. Me tocó hablar a mí, pero estoy en representación de un grupo de compañeras y compañeros. Hoy venimos una delegación del PCNT de 7 compañeras y compañeros que están acá. Es una alegría enorme. Tenemos toda una comisión que está ya expectante de lo que está pasando acá. Ojalá desde acá podamos sacar buenos apuntes y una agenda de trabajo ante todo. Creo que es fundamental nosotros decimos ponerle carne a estos temas, porque sin duda este retroceso aquí hace que tenemos que redoblar los esfuerzos, pero también es un llamado de atención para Uruguay. Nosotros no estamos vacunados contra nada, tenemos serios problemas, se notan estos aires que vienen neoliberales por todos lados,
los medios de derecha que tienen los medios de comunicación en Uruguay, la mayoría están haciendo una fuerte campaña a favor de estos procesos que pasan en Argentina y Brasil, hay que decirlo. Si uno aprende la televisión o radios en Uruguay, bueno, ponen toda su estructura para decir que, bueno, que no está malo, que esto tiene cosas positivas, lo que está pasando en Brasil y Argentina, a las propuestas de Macri. Y bueno, eso nos hace redoblar el esfuerzo a nosotros en el Uruguay. Decirles sí que vemos con mucha preocupación el CNT, hemos hecho varias jornadas en apoyo cuando empezó el proceso en Brasil. Justo cuando se estaba votando fue en el momento que nosotros estábamos en el Congreso, en pleno Congreso, realizando el Congreso sobre tercerización laboral. Nos preocupa mucho lo que pasa aquí en Argentina, ante todo la represión hacia los compañeros y compañeras, estamos pasando cosas realmente muy feas, y decirles que, bueno, como movimiento sindical estamos a las órdenes, y bueno, esperar que esta jornada podamos armar realmente una agenda de trabajo para contrarrestar esta ofensiva neoliberal que tenemos en la región. Gracias.